RTP. A Lucía Pozo. Buenos días, don Ramón. Buenos días. Buenos días. Qué gusto Un tenerla saludo con muy nosotros. cordial. Asambleísta, hablemos de lo que ha ocurrido el día de ayer en el Parlamento ecuatoriano, la comparecencia de Mario Godoy, justamente que pierde el apoyo político de quienes tal vez lo impulsaron. Mucho se habla de dos momentos claves, uno por parte de la Revolución Ciudadana y la otra por el oficialismo. ¿Cómo usted analiza y también cuáles son las líneas gruesas que compromete a la parte política de poder que el señor Godoy habló directamente a la Revolución Ciudadana o directamente al gobierno? ¿Cuál es su análisis? Bueno, Astrid, una cosa es verlo de afuera, ¿no? Cuando uno ha pasado por la Asamblea Nacional y puede evidenciar cuando hay un llamamiento de esta naturaleza para que una autoridad comparezca a rendir cuentas ante el órgano legislativo, que es el primer poder del Estado, y primero observas algunas circunstancias que la ley orgánica de la función legislativa prohíben. Por ejemplo, ayer fue una reunión que creo que se plagó de indefiniciones, de falta de definiciones entendiendo la ley. Se cambió un orden del día de una reunión convocada con carácter de extraordinaria, lo cual es ilegal. Entiendo que tiene un trasfondo político por el tema de Maduro, lo cual es importante para el oficialismo, pero evidentemente se constituye en una violación flagrante del proceso legislativo, por una parte. Y por otra parte, a mí particularmente cuando veo una comparecencia de una autoridad que tiene que encargarse de la actividad jurisdiccional, de la actividad jurídica, legal, de la legitimidad de las acciones administrativas que ejerce la justicia, y llega en una posición que no tiene nada que ver prácticamente o en parte nada más con el hecho para el cual fue llamado, que es argumentar varios temas muy complejos respecto de las denuncias realizadas por un ex juez que pertenece a esta institución, que ha hecho gravísimas denuncias. Y de eso prácticamente poco nada se refiere, y más bien hay una actitud que entiendo que tiene un trasfondo político, porque se dedica a atacar, a hablar de ciertos personajes que nada tienen que ver con un llamamiento al tema, ciertos abogados en el libre ejercicio, y realmente a defenderse de una forma que no tiene nada que ver con el llamamiento al que se le hace. Duele como ecuatorianos porque también se ve la falta de respeto a la institucionalidad de la legislatura, la forma, la actitud de dirigirse a quienes deben llamar, claro, también porque han provocado esas faltas de respeto, ¿no? Eso también es comprensible, pero no se evidencia ni se atiende realmente a nada del trasfondo grave, urgente y crítico, que tiene una raíz muy compleja en la estructura de la función judicial, que es la corrupción, que es la presión desde el poder, que es que una mano derecha del máximo dirigente del Consejo de la Judicatura hace sobre un juez, y resulta que el juez es el malo y a quien se le termina atacando cuando evidencia un acto flagrante de corrupción, realmente deja en indefensión no solo a los jueces, sino también a la ciudadanía. Asambleísta, puede que, y seguramente usted me va a corregir, y puede que esté equivocada, pero yo siempre luego de estas comparecencias que dejan sin sabores, yo me consulto, me pregunto, o sea, hay un parlamento donde no solamente están los oficialistas, porque pareciera que solamente ellos tienen micrófonos abiertos, o está la Revolución Ciudadana, que también comienza en el arranque de la palabra, no lo puedo decir otra cosa, en los enfrentamientos que se ven y son tan claros, y no está justamente usted que ha iniciado con la corrección de formar parte de los independientes de la Asamblea Nacional, por parte de esas voces que realmente están por fuera de estas dos únicas bancadas que al final del día terminan tomándose el show de la comparecencia de Godoy. Y no puede existir en este sentido alguno de los independientes o usted, alguien que pueda rebatir lo que Godoy ayer dijo en plena comparecencia, porque dijo cosas realmente que son preocupantes. Primero admitió que existía una toma de poder la toma de la justicia por parte de poderes políticos.
y que existe una omisión por parte de él. Aunque él pudiera declarar que está dentro de un juicio político, por lo tanto tiene que hablar en la misma tonalidad de la parte política, sin rendir detalles que sea un juicio penal o de justicia como tal, él tiene que rendir y responder por lo que se lo está acusando. Y se lo está acusando porque hubo un mal manejo de él sobre el Consejo de la Judicatura, una de las instituciones más importantes del país en el sistema de justicia. Y nadie le rebatió. Nadie le dijo al señor Godoy, responda ante lo que se le está acusando, porque definitivamente se fue por las ramas. Y a mí siempre me preocupa eso, lo que queda después de las comparecencias de quienes son llamados al Parlamento. ¿Qué ocurre? ¿Por qué no existe esta rigurosidad por parte de quienes no pertenecen a estas dos bancadas? Sí, Astrid, a ver, cuando yo fui parte de la legislatura en el periodo anterior, existía esta voz que yo tuve la oportunidad de dirigir, que era un bloque parlamentario de legisladores Ujú. independientes. Y no solamente ellos, sino también se veía la presencia de algunas otras organizaciones un poco más, de una forma un poco más fuerte y presente, ¿no? Usted tenía una bancada de Construye que terminó desintegrándose, estaba el Partido Social Cristiano, estaba Pachacuti, que estaba la Revolución Ciudadana, estaba ADN, y había un grupo de personas como yo que entramos, fuimos 8 de inicio con una alianza que se llamaba Actuemos y lo denominamos así, que impulsamos la candidatura de Otto Sonnenholz. Eh, ¿Qué es lo que sucede? Que esta polarización barbárica que tiene un trasfondo político muy viejo, de una usanza muy antigua, que es la teoría del falso dilema, ¿no? La polarización tan antigua que hace que todo el mundo se pelee mientras arriba la gente se da las manos, y genera solamente estas dos únicas visiones y posiciones, ¿no? Los buenos y los malos, la patria y la mafia. Entonces eso genera una polarización que tiene, por supuesto, grandes réditos electorales. Y eso es lo que ha sucedido con la legislatura que hoy tenemos. Usted no ve la presencia de independientes. ¿Dónde están? ¿Dónde está Pachacutic? ¿Dónde están las organizaciones vacías? Yo y debo destacar la presencia del Partido Social Cristiano, que ha hecho una fuerza y un esfuerzo tal vez por no desintegrarse mayormente dentro de esta fuerza de la polarización. Pero resulta vergonzoso y ojalá el análisis ciudadano nos aboque a eso, a entender que esta polarización le hace daño a la democracia. Por supuesto que le hace bien a las organizaciones políticas que quieren copar estos espacios mayormente, y ahí tienen una asamblea totalmente polarizada sin una voz distinta que haga notar esto, que pare el fuego cruzado entre estos dos grupos ¿Qué políticos. diferencia, doña Lucía, qué diferencia ve entre el grupo de izquierda o entre el novoísmo y el correísmo o entre el anticorreísmo y el procorreísmo? ¿Qué diferencia ve o en el fondo están enlazados por el mismo hilo de la ambición política y del poder? Mire, yo siempre sostuve algo, don Ramón. Si usted quiere ser mejor que su enemigo, tiene que hacer las cosas mejor que el enemigo. O sea, lo que se ha convertido en la asamblea ahora es un show permanente, ¿no? A mí, yo siempre sigo de cerca las sesiones de la asamblea, y lo único que se escucha atrás de las intervenciones, que muchas son grotescas, que muchas son más allá de un debate, un alto debate político, argumentativo de los temas del Estado, de la normativa y de la ley, que son los dos ámbitos de acción de la legislatura, ¿no? La legislación y la fiscalización. Lo único que oye son gritos, silbidos, insultos y un sinnúmero de cosas que realmente les dicen mucho de lo que debe ser el primer poder del Estado. Entonces, ese show y ese circo que está lastimosamente patrocinado por el oficialismo, y hay que decirlo así, porque eso tiene que llamar a la reflexión. Yo no entiendo cómo ayer el señor presidente de la Asamblea, Nils Olsen, no paró en seco la intervención del señor Godoy. Tenía que Totalmente. obligarle a remitirse al punto para el que fue llamado, porque él no estaba compareciendo dentro de un juicio político, él estaba llamado a una comparecencia para explicar al legislativo, al primer poder del Estado, todo este entramado de denuncias que han existido.
de algo no menor, que es una denuncia grave de un juez anticorrupción de la ciudadanía del país. Y entonces el señor Godoy se remitió 2 minutos a eso, cuando habían preguntas y precisiones serias que tenían que hacerse y no se las hicieron. Y jamás se le obligó a remitirse al punto, sino que se le dio palestra pública, medios nacionales para que eche lodo con ventilador de cosas que pueden tener un trasfondo, que pueden tener que fiscalizarse, que pueden tener que evidenciar, todo lo que usted quiera. Pero hay momentos y espacios para aquello. Entonces, creo que estas organizaciones y la dirigencia, el oficialismo, se están yendo realmente muy por encima de las reales necesidades de la ciudadanía. La gente quiere soluciones, a la gente no le interesa la bronca. Yo les invito a que ustedes le pregunten a la gente de a pie si saben quién es Mario Godoy, si saben un poco de nombres de gente que cree que es muy importante. La gente no tiene que comer, la gente está esperando a ver cómo lleva el pan para poder darles de comer algo a sus hijos en la noche y cómo esquiva las balas que matan todos los días a decenas de ciudadanos en el país. Entonces, esto es infructuoso, por supuesto que es grave y tiene que ser una medida trascendental desde las esferas políticas, resolver los problemas estructurales de la justicia, porque ¿quién puede confiar en la justicia si jueces anticorrupción denuncian que están siendo presionados para favorecer a narcotraficantes y se la pasan por las galletas en la Asamblea Nacional? Entonces, el tema es grave, es realmente grave. A los tiempos que escucho la expresión por las galletas. Como en el fútbol, ¿no? César, bienvenido. Vaya con la pregunta, si tiene alguna pregunta para la ex asambleísta. Buen Adelante, día, César. Buen día, don Ramón, y un saludo a nuestra entrevistada de hoy. Yo quisiera preguntarle, porque a lo mejor yo estoy entendiendo mal o no estoy construyendo mi pregunta bien, pero ayer cuando yo le escuchaba al señor Godoy decir que le parecía sospechoso que el mismo día en que se suspendió al juez Fierro, el juez Serrano haya renunciado, ¿no haría también que sospechemos del fiscal general de la Nación y del propio Godoy por haber suspendido al señor Fierro? Porque ambas cosas son las que dejan en el aire tanto al tribunal, que debería reducir la sentencia al narcotraficante serbio Cerdán, como complican que también avance el proceso contra Aquiles Álvarez, porque el señor Serrano pues es el juez ponente. ¿Estoy bien en eso? O sea, hay un argumento mal construido, porque lo que quisiera también es agarrarme de los pocos argumentos que presentó Godoy fuera de las 1000 acusaciones que lanzó a todo el mundo y ver si realmente tienen fuerza. César, buenos días. Mira, yo creo que no estás equivocado. Y si vamos a empezar a hacer un análisis más profundo de lo que tú dices, suspicacias, yo creo que no lo son, porque son hechos reales, ¿no? Y de esos han existido decenas o cientos a lo largo de los últimos tiempos. Pasan cosas realmente que son absolutamente coyunturales, con decisiones políticas que tienen un trasfondo que va más allá, un interés que va más allá. Y sobre eso es este juego de tronos en la Asamblea Nacional. Lo que tú has dicho a mí me parece que es correcto. Hay muchos temas que debían haber sido motivo de realmente el análisis y la confrontación. Hablo de una confrontación de alto nivel, una confrontación de ideas, de argumentos, que es lo que tanta falta le hace a este país, ¿no? Porque vivimos en medio del chisme de telenovelas de quinta, que es con la que tienen entretenida a la ciudadanía. Pero gravísimo, porque en realidad, como tú dices y como yo lo he señalado anteriormente, lo único que hemos visto, más allá de responder preguntas graves, complejas, es lanzar solamente epítetos, un discurso absolutamente político de quien debía tener un discurso técnico y jurídico para argumentar su defensa. Deja muchísimo que desear. Y es esta inestabilidad, esta falta de legitimidad que tiene un poder del Estado tan importante como es el judicial, el que, vuelvo, insisto, nos dejen indefensión, no solamente a la ciudadanía, ahora a los jueces. Yo quiero entender, y bien lo ha dicho el juez Serrano ayer, que leía un tuit que él escribió en una red social, o sea, ¿qué juez de aquí se va a atrever a hacer una denuncia cuando se sienta presionado por los organismos de poder? Porque así terminan mal parados, acusados. Ayer debía haber la máxima autoridad de esta institución abrazado a los jueces, decirles: aquí está la institución que los va a proteger.
justificar, es que tal vez es injustificable, por eso no lo puede hacer, porque estamos entendiendo que su mano derecha es quien presiona a un juez. Entonces, eso es lo que se ha dicho, eso es lo que se está argumentando. Entonces, bajo esa perspectiva, realmente el futuro de la justicia está muy comprometido en el Ecuador. La confianza de los ciudadanos, de las instituciones, en el Poder Judicial, ¿en dónde queda? Hoy he visto al doctor José Swing hacer algunas precisiones. Yo lastimosamente las siento muy vagas en varios sentidos, porque seguimos viendo que no hay una posición frontal, firme y directa como debía haber existido Estimada Lucía, en un hecho bochornoso como este. estimada Lucía, yo ayer escuchaba la entrevista muy buena que le hizo Andrea Bernal al doctor Swing y salió horrorizado, porque le pregunta, ¿se arrepiente usted de haber puesto el nombre de Godoy? Se responsabiliza pero no se arrepiente, dice que no quiere renunciar, pero la parte que realmente me chocó es la insistencia de Andrea Bernal de decirle, pero bueno, usted ya en el 2025, la segunda vez que lo nominó, tuvo que haber conocido todas las denuncias y casos que había alrededor del señor Godoy, ¿por qué aún así insistió en ponerlo? Pero al principio de la entrevista el señor Swing había dicho, yo no conocía. Entonces nunca terminó de responder la verdad y me deja pensando que el doctor Swing quiere que creamos que él ni en el año 2024 ni en el año 2025 conocía todo lo que se ha venido ventilando desde el comienzo y que ahora pues realmente ya tiene acorralado al señor Godoy. ¿Es creíble lo que presenta el doctor Swing al país? Mire, más allá de lo que pueda opinar en este momento yo, o lo que inclusive pueda opinar el doctor Swing, hay hechos y evidencias ciertas que es la presentación y la frontalidad con la que un juez le muestra al país cómo es coaccionado. ¿Qué más pruebas queremos? O sea, necesitamos verle muerto al juez, necesitamos ya ver la sangre corriendo para decir, ah, cierto ha sido que le querían matar, que le han asesinado, cuando públicamente un narcotraficante le amenaza en plena audiencia al juez y él pide seguridad y no se la dan y él lo denuncia y lo acusan finalmente en el pleno de la Asamblea Nacional, en un discurso más político que técnico, jurídico. ¿Qué estamos esperando? César, esas son las cosas que nos escandalizan. Ahora estamos haciendo un análisis general de cómo ve la ciudadanía, de cómo ven los comunicadores, de cómo vemos los activistas, los políticos, de adentro, de afuera, acciones como esta, en qué queda los sentimientos ciudadanos que las organizaciones políticas quieren atacar en procesos políticos, electorales, que se vienen, cómo quieren superar estas crisis y estos baches que tiene el oficialismo, que no puede realmente resolver los problemas importantes del país, y de qué manera quieren ganar confianza cuando están prácticamente aupando. Acababa de escuchar nuevamente a la intervención de un asambleísta del oficialismo, y decía él que, claro, no, que ellos no van a presentar el juicio político porque ya está presentado, y que cuando pase el juicio político, ¿no es cierto?, probablemente tendrán que analizar si se unen o no a juzgar a Godoy en el ámbito político. Entonces, usted sabe quién tiene mayoría, ¿no?, en la Asamblea. Entonces, vamos a ver de qué lado están realmente y hasta dónde llegan los intereses de la política en la justicia en el país. Ahora, yo creo que eso es lo más grave, y el análisis y la reflexión que le deja a la ciudadanía. ¿Cuánto es el peso que tiene Godoy sobre el oficialismo, que la asambleísta que usted ha señalado marca así como, bueno, vamos a ver qué pasa, es decir, no hay una contundencia? ¿Cuánto está embarcado el tema, el gobierno con Godoy? ¿Cómo le analiza eso, Lucía? Yo no lo podría precisar, pero escuchando eso parece que es bastante, ¿no? Y que tendría mucho que decir, que hay una necesidad de protegerlo. Ya eso quedará en manos de la bancada de gobierno de demostrar que no es así. Porque una autoridad con ese peso, después de este acto bochornoso y corrupto como el que denuncia el juez Serrano, que siga teniendo la cara de llegar a la Asamblea a bravear, y que nadie diga nada, y que digan, ya veremos si es que hay los votos, y si es que pasa el filtro del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, para enjuiciarle. Entonces,
Yo creo que ese análisis ya tendrá que hacerlo la ciudadanía, porque todo esto no se puede resolver en TikTok. Es complejo y a mí particularmente me preocupa mucho. Yo soy muy respetuosa de los poderes del Estado, soy muy respetuosa de las acciones de los políticos, siempre y cuando generen respeto, pero hay temas a los que hay que darles importancia y a mí me preocupa cuando hay un tema tan crítico como el presidente de la República el 31 de diciembre declara en emergencia, en estado de excepción, varias provincias, cantones del país por las matanzas, los sicariatos, los asesinatos. Y es tan grave el tema en el país que el primero se va de vacaciones. Esa es la importancia que desde el Ejecutivo, el Legislativo le dan a los problemas del Y, país. y, Creo que esos son los mensajes que la ciudadanía tiene que analizar y, y el rela- gobierno también. y relacionado con esto, incluso, estimada exasambleísta, que le agradezco mucho por esa parte que señaló y que me corrigió a mí en el tema de que la pertinencia de la comparecencia técnica y jurídica sí valía justamente en esta comparecencia del Pleno del señor Mario Godoy, que vale señalar porque en muchos casos pareciera que las comparecencias en el Parlamento deberían ser únicamente políticas. No, pero debería responder por los hechos que se lo acusa. Y en ese caso pesa mucho el silencio que hubo desde la presidencia y de los demás asambleístas. Pero va relacionado a lo que usted señala, el tema de seguridad, y es que incluso para sostener un mensaje como el de declarar un estado de excepción en provincias que están gravemente afectadas por la crisis de seguridad, existe esta comparecencia porque se ha estado favoreciendo, o por lo menos así dicen los hechos de momento, a un narcotraficante. Sí, Astrid, mira, yo quiero ponerme en una posición neutra, ¿no? Para poder tratar de ser lo más equilibrados posibles, que creo que es lo que más falta le hace a este país, equilibrio, porque en los hambres políticos la gente actúa a veces sin razón, pero creo que no hay mucho que analizar, no importa si eres de izquierda, de derecha, si eres socialista, si eres comunista, si eres conservador, si eres republicano, no importa. ¿En qué nación, en qué sociedad que tenga un mediano manejo racional de las cosas se puede intentar proteger, tapar o echar un poquito de tierra por sobre una acusación que tiene que ver con proteger a un narcotraficante? O sea, estamos podridos, no hay otra respuesta, porque si no ha habido ya es tarde. Esta denuncia se realizó el 22 de diciembre y vamos 6 de enero y es tarde. ¿En qué sociedad estamos viviendo? ¿Cómo está nuestra política y nuestra justicia para después de pedir que se le tome en cuenta, por favor, a la defensa de un narcotraficante que acusó y le hizo así a un juez en la audiencia vía Zoom? Esas personas no están afuera. Estamos podridos. O sea, no hay otra respuesta. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está el gobierno? ¿Dónde está la fiscalía? ¿Dónde están las instituciones del Estado? ¿Y dónde está el juez que lo denunció? Escondido, corrido, fugado, desprotegido. ¿Qué es lo que estamos viviendo, por el amor de Dios? O sea, es que no hay que ser ingeniero máster, ni trabajar, ni ser ingeniero de la NASA para tener dos dedos de frente y entender que estamos hechos pedazos. Ya no sé cómo explicarlo. La gente así, la gente que nos está escuchando sí me entiende, pero no entiendo por qué las esferas, los círculos políticos se hacen los locos, porque sí lo saben. Entonces, ¿qué hay en juego? Y es lo que decía don Ramón, ¿qué hay en juego? ¿Qué está en la mitad de todo esto para no entender que no se puede proteger a quien protege al narcotráfico? Porque el narcotráfico es la plaga y ha sido la peor Pe- lacra que ha pe- atacado nuestra sociedad. Pero interesante, ya me pasé el tiempo, agradable conversar con usted, pero interesante eh, ver que por un lado ayer en el mismo lugar se celebraba la captura del señor Maduro y por el otro lado no se enfrentaba a alguien que está acusado de tener vínculos con el narcotráfico, o sea, una dicotomía profunda. Sí, y a eso es a lo que yo me refiero, ¿no? Es esta mala telenovela, como yo digo, en la que nos tienen enfrascados, pero con capítulos distintos para marearle a la gente, porque, don Ramón, el 97% de la ciudadanía no está como ustedes y nosotros tan involucrados, tan preocupados en lo que sucede en el círculo rojo de la política, ¿no?
a los términos, el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana. Insisto, pregúntele a la ciudadanía si sabe qué hace el Consejo de Participación Ciudadana, quiénes son. No sabe, está preocupada de cómo trabaja hoy, cómo da de comer a sus hijos hoy, cómo compra la medicina hoy. Ese es el problema que no resuelve el Estado, que no resuelve el gobierno, que no resuelven las esferas de poder para la gente. Ellos no están pensando en esto y de eso se aprovechan y de eso abusan, porque las preocupaciones reales de la gente son otras, pero cruzan evidentemente esa calidad de vida por las decisiones que se toman en las esferas políticas. Así que mientras no exista ni madurez ni responsabilidad en la conducción del Estado, la ciudadanía, ella que no le interesa de esto que estamos hablando, lo único que va a sentir es que no va a tener la atención necesaria en los servicios públicos, de que va a tener una justicia fallida en la que no se puede confiar, sistemas de salud, sistemas educativos que están totalmente desabastecidos y desamparados en todo sentido, y que son los problemas a los que se deberían atacar y resolver desde el gobierno central. Quedamos muy agradecidos, doña Lucía, por habernos acompañado en este diálogo. La vamos a invitar más a menudo, muy agradable la conversa. Que tenga un gran día. Siempre también. Adiós. Gracias, don Ramón, y un saludo para ustedes. Feliz año. RTP